Hola de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas al diario de desarrollo número 4 de nuestra aventura de terror Little Psycho. Anteriormente habíamos hablado sobre la progresión de la historia, los diferentes tipos de puzzles y los diálogos. Y lo siguiente sobre lo que os voy a hablar son las mecánicas del personaje del jugador, las mecánicas de los personajes no jugadores y las mecánicas del entorno. Pero antes de comenzar, quería comentar que no voy a mostrar nada sobre las mecánicas de las que os voy a hablar. Por una parte, es fácil imaginarlas porque seguro que las habéis visto en un montón de juegos. Y por otra parte, porque os estoy explicando el GDD y no hay nada desarrollado todavía. Y mostraros un montón de texto pues tampoco tiene sentido. Así que, como en vídeos anteriores, os dejo imágenes del prototipo, que me costó mucho hacerlo y me quedó muy bonito. Y dicho esto, continuamos. Las puertas, ventanas y cajones los vamos a poder abrir y cerrar. Estas acciones estarán basadas en físicas, es decir, que tendremos que pulsar sobre el objeto en cuestión y arrastrar el botón o el mando para empujar o tirar de dicho objeto. Además, la velocidad con la que se haga este movimiento influirá en el sonido que se genere, y esto puede advertir de nuestra presencia a personajes cercanos. Existen varios lugares de la casa donde poder esconderse, como debajo de las camas, detrás de las cortinas o dentro de un armario. Esto nos va a permitir no solo evitar que nos encuentren, sino también espiar a los demás personajes. Porque, como ya comentamos en otra ocasión y que luego explicaré más a fondo, los personajes tienen vida propia. Pero hay que tener cuidado, porque mientras estás escondida no puedes hacer ruido. La mayoría de objetos se van a poder coger, siempre y cuando sean lo suficientemente pequeños. Algunos los podremos llevar en una mano y para otros necesitaremos las dos si son algo más grandes. El motivo de que podamos interactuar con tantos objetos es evitar que el jugador adivine de forma rápida si un objeto le va a ser útil o no. Cualquier objeto que podamos coger lo podremos llevar en las manos sin necesidad de guardarlo, aunque también tenemos un pequeño inventario del cual hablaremos más adelante. Solo vamos a poder llevar con nosotros una cantidad muy pequeña de objetos, por lo que nos veremos obligados a soltar unos para poder coger otros. Pero no podemos soltarlos en cualquier lugar. Cada objeto tiene varios lugares establecidos donde se pueden dejar. Los libros en las estanterías, los lápices en la mesa, las llaves en un cajón, la ropa en el armario, en fin. Cada cosa tiene su lugar o lugares. ¿Dejarías la ropa tirada por el suelo o los libros en el fregadero de la cocina? ¿A que no? Si dejamos algo en un sitio que no le corresponde, tarde o temprano alguien lo descubrirá y nos regañarán. Hay muchos lugares de la casa en los que se puede mirar de una forma más focalizada. Una zona concreta de un armario, el interior de un electrodoméstico, debajo de las camas, una mancha en la pared. En estas situaciones no es posible moverse salvo girar la cabeza para ver qué hay alrededor, pero sí se puede interactuar con los objetos que haya cerca. Cuando tenemos un objeto en nuestro inventario lo podemos examinar, y además de poder girarlo para apreciar los detalles, también nos permite conocer algo más sobre él, lo que nos ayuda a saber si realmente nos puede ser útil y para qué. Un objeto que podamos coger es posible que también lo podamos usar. La forma de usar estos objetos depende de cada uno de ellos. Algunos se utilizan de forma individual, es decir, no necesitan de otro objeto para ser usado. Y otros necesitan de otros objetos tanto si los podemos coger como si no. Por ejemplo, una llave que hemos cogido la podemos utilizar como una puerta, pero la puerta obviamente no la podemos coger. Las sillas, sillones, camas y otros muebles son también elementos que podemos usar, pero es un uso diferente. En estos casos, y dependiendo de lo que el mueble nos permita hacer, nos podremos sentar, tumbar, etc. Cuando nuestro personaje se encuentra en esta nueva posición, no puede moverse, salvo mirar a su alrededor, así como interactuar con objetos que tenga cerca. Esto es algo que hay que hacer con precaución, porque ya sabéis que a las mamás y a los papás no les gusta que corráis por los pasillos, y si os pillan, os pueden regañar y castigar, y si es de noche, peor todavía, porque despertáis a los que están durmiendo, y eso sería aún peor. Así que ya sabéis, niños, si vais a correr, id con mucho cuidado. En cualquier momento podemos entablar conversación con otros personajes. Dependiendo de los temas que tengamos abiertos, vamos a tener más o menos opciones para elegir el tema del que hablar.
Una vez terminamos la conversación, el otro personaje continuará con sus tareas. Casi siempre vamos a tener a nuestra disposición un pequeño inventario que nos va a permitir guardar algunos objetos pequeños. Y digo casi siempre porque este inventario no es otra cosa que nuestros bolsillos. La ropa que nos ponemos al comenzar el día tiene sus bolsillos, y ahí vamos a ir guardando los objetos siempre y cuando estos sean pequeños. Pero por la noche tenemos un pijama, y nuestro pijama no tiene bolsillos, por lo que el inventario no está disponible. Tan solo podremos llevar con nosotros aquello que podamos coger con las manos. Cuando corremos, andamos, abrimos o cerramos puertas o cajones, o al soltar objetos, hacemos ruido, y el ruido lo escuchan los demás personajes, por lo que si queremos pasar desapercibidos, vamos a tener que ir con cuidado, ya que nos podrían llegar a regañar. Cuando estamos deambulando de noche por la casa, nuestra protagonista va a tener cada vez más sueño. Esto no implica nada a nivel jugable, salvo que según pasa el tiempo nos va a avisar de que se quiere ir a dormir, pero llegará un momento en el que el sueño venza y el jugador dejará de tener el control, nuestro personaje se irá a la cama y el día terminará. Los personajes no jugadores o PNJ también tienen una serie de mecánicas, pero basadas en una inteligencia artificial que, aunque en general es muy parecida para todos los personajes, cada uno de ellos tiene sus particularidades, pero estas las vamos a dejar para cuando tengamos que meternos de lleno con la inteligencia artificial. Cuando hacemos algo que está mal, nos van a regañar. Pero, ¿qué cosas están mal? Correr por los pasillos, hacer ruido por la noche, dejar objetos donde no corresponde, nada que ya no sepamos. Cada una de estas cosas es motivo de regaño, y cada uno de estos motivos tiene su propio contador. Es decir, nos van a poder regañar X veces por cada motivo de forma individual, 3 por correr, 2 por dejar cosas por medio, y cuando uno de estos contadores llega al límite, dicho contador volverá a 0 y nos castigarán. Como decía, cuando nos regañan un número determinado de veces por un motivo concreto, nos castigan, y cuando nos castigan pasamos un rato encerrados en nuestra habitación, y ese rato es un tiempo perdido que puede tener consecuencias terribles. Además, cuando ya nos han castigado varias veces por el motivo que sea, el tiempo de castigo aumenta o el castigo es más severo, lo que puede llevar a que, además, tengamos que realizar alguna tarea tediosa, como ordenar nuestra habitación. Los PNJ no entablan una conversación con nuestro personaje, pero sí hay momentos concretos del día en los que pueden hacerlo, pero porque es la mecánica que corresponde en esos momentos del día, no porque el PNJ lo haya decidido. Por el contrario, y obedeciendo al progreso de la historia, los diferentes personajes van a hablar entre ellos, aunque siempre van a ser conversaciones establecidas, y tratarán temas muy específicos y cerrados, y posiblemente sean conversaciones que no se van a repetir en ningún otro momento, esté nuestro personaje presente o no. Estas conversaciones entre PNJ se van a dar también porque se haya abierto un tema que deben hablar entre ellos, y estos temas puede que se hayan abierto en cualquier otra conversación que hayamos tenido anteriormente con alguno de ellos. Todos los PNJ tienen establecida una rutina propia, una lista de tareas personalizada para cada uno de los días que dura la historia. Algunas de estas tareas se repiten, pero a veces esta rutina puede romperse. Cada una de estas tareas tiene una hora de inicio y otra de fin, así que cuando terminan una pasan a la siguiente y así desde que amanece hasta que se van a dormir. Por lo tanto, podría decirse que todos los personajes tienen vida propia y siempre van a estar haciendo algo. Trabajar, cuidar del bebé, fregar los platos, dormir, leer, etc. Y como decía antes, todo esto va a ocurrir estemos presentes o no. En ocasiones, ver a los demás personajes realizar alguna de estas tareas nos puede dar pistas para resolver un puzzle o ayudar a comprender mejor algo que esté ocurriendo, por lo que tendremos que ir aprendiendo estas rutinas y así saber si nos conviene ir a ver a alguno de ellos o escondernos para ver qué hacen o escuchar qué dicen. Pero no solo los personajes tienen mecánicas. El escenario, el entorno que nos rodea, tiene las suyas propias. Algunas de ellas ya las hemos comentado en vídeos anteriores, pero vamos a repasar y comentar más en detalle. Cada día se divide en 8 momentos, y cada momento transcurre siempre en la misma franja de tiempo.
Además, cada momento tiene su propia mecánica de juego, que básicamente son dos: exploración y diálogo. En la exploración vamos a poder movernos libremente por la casa y hacer lo que queramos, pero esto no ocurre durante los momentos de diálogo, ya que estos son los reservados a las horas de las comidas, es decir, desayuno, almuerzo y cena, y estamos obligados a permanecer sentados a la mesa, y durante el tiempo que dura la comida estaremos conversando en familia. Igualmente, cada momento del día tiene su propia iluminación, pero este cambio no se produce según pasa el tiempo, sino que se realiza en un proceso de unos 20 o 30 segundos y que se va a notar claramente cuando esto ocurre. De esta forma vamos a saber, sin necesidad de mirar un reloj y por los efectos de iluminación, en qué momento del día nos encontramos. El tiempo transcurre de forma ininterrumpida y a una velocidad constante, lo que permite que se sucedan los momentos del día que acabamos de explicar. Para ayudarnos a estar mejor orientados en cuanto al tiempo se refiere, tenemos varios relojes repartidos por la casa que nos indican la hora del día, y un calendario en el que se tachan los días según van pasando, y que además marca el día en el que nos encontramos. Y finalmente tenemos la meteorología, que además tiene un papel importante en la historia, entre otras cosas porque ayuda a situarnos en una época muy concreta del año y porque ha forzado la situación en la que toda la familia se tiene que quedar encerrada en casa hasta que deje de ser peligroso salir a la calle. La meteorología va a ir cambiando según pasa el tiempo, y a lo largo de un solo día puede cambiar varias veces. Puede amanecer lloviendo, por la tarde nieva y por la noche hacer mucho viento, por poner un ejemplo. Y estos cambios van a estar ocurriendo desde que empieza el juego hasta el final de la historia. Pero estos cambios meteorológicos no son al azar, y todos ellos están planificados para integrarse con la narrativa del juego. Y hasta aquí todo lo referente a las mecánicas. En el próximo vídeo hablaremos sobre la historia y conoceremos mejor a todos los personajes. Y por si os habéis despistado un poquito, recordaros que si os gusta el proyecto podéis suscribiros y darle a esa campanita tan molona para que os avise cuando salga el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!